En esta clase les voy a explicar respecto de los atributos de la personalidad, específicamente qué es la capacidad respecto de la persona humana. La capacidad jurídica de la persona humana puede ser definida en primer lugar como una aptitud, ¿sí? Esa aptitud, a su vez, tal como está señalada en la diapositiva, admite o puede ser clasificada, ¿sí? Entonces, vamos a distinguir, por un lado, lo que es la capacidad de derecho y por el otro, lo que es la capacidad de ejercicio. Gráficamente, son como las caras de una misma moneda. Son dos aspectos dentro de lo que es la capacidad como atributo, reitero, como característica o cualidad que tiene toda persona humana. Comencemos por definir y explicar qué es la capacidad de derecho. Según el Código Civil y Comercial, artículo 22, expresa que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular, subrayen ambas palabras, de derechos y deberes jurídicos. En consecuencia, esta capacidad de derecho se refiere a la posibilidad que tiene la persona humana de ser titular de un derecho subjetivo. Recuerden que un derecho subjetivo es sinónimo de un poder, de una facultad, ¿sí? Por ejemplo, ustedes son titulares del derecho de dominio sobre las cosas que les pertenecen, ¿sí? El dominio acá, como para que les quede más claro, lo tomamos en una primera aproximación como sinónimo de propiedad, ¿no? Entonces ustedes son propietarios de las cosas que les pertenecen. Traducido en terminología jurídica, son titulares del derecho de dominio. Tienen la capacidad de derecho. Ahora bien, esa capacidad de derecho, a su vez, va ligada a la capacidad de ejercicio, que el Código Civil y Comercial la define en el artículo 23. Toda persona humana puede ejercer, y recalquen ese término, por sí misma sus derechos. En consecuencia, si seguimos explicando el ejemplo que les di, ustedes son titulares del derecho de dominio respecto de las cosas que les pertenecen, son mayores de edad y pueden en consecuencia ejercer ese derecho. ¿Cómo? Por ejemplo, vendiendo las cosas de las que son dueños. Si hablamos de un inmueble, por ejemplo, una casa, la pueden alquilar, pueden donar o regalar sus cosas por sí mismos. ¿De dónde deriva esa capacidad? Pues bien, en términos generales, por ser mayores de edad. Por eso en el cuadro, en la diapositiva, figura ¿cuándo se adquiere? A partir de los 18 años, cuando pasan a ser mayores de edad, reitero. En este cuadro vamos a analizar la contracara de la capacidad. En ese caso hablamos de incapacidad. Ahora bien, cuando en una persona falta la capacidad de derecho, esto es, la posibilidad o aptitud de ser titular de un derecho determinado, decimos que es incapaz de derecho. De la misma manera, cuando a una persona humana, por algún motivo que ya vamos a ver, le falta la capacidad de ejercer sus derechos, decimos que es incapaz de ejercerlos. De esta manera distinguimos, conforme al cuadro, la incapacidad de derecho y la incapacidad de ejercicio. Respecto de la incapacidad de derecho, se refiere a una prohibición legal, de manera muy sencilla. Una prohibición legal por la cual una persona no puede ser titular en una situación determinada de tal o cual derecho.
La incapacidad de derecho siempre es relativa o parcial. ¿Esto qué significa? El derecho moderno no conoce las incapacidades absolutas, totales, de derecho, pues una incapacidad de este tipo, que implica o que significa que alguien no pueda ser titular de ningún derecho, equivaldría a negar la noción de persona. A modo de ejemplo, en la Edad Antigua se consideraban que los esclavos eran cosas, no personas. Eran objeto y no sujetos de actos jurídicos. Por eso podían ser vendidos por sus amos a cambio de un precio. En esa situación, el esclavo era incapaz de ser titular de derechos de manera absoluta. Por supuesto que actualmente el derecho moderno admite por excepción, y subrayen este término, por excepción, que una persona pueda ser limitada, privada de la posibilidad de ser titular de ciertos derechos. Y esto va ligado al fundamento de la incapacidad de derecho. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser privada de ser titular de ciertos derechos? Pues bien, este tipo de incapacidad, esta prohibición legal, se basa en razones de orden ético, de orden moral, porque hay una incompatibilidad en que se encuentra la persona, o bien para proteger los derechos de otras personas. En consecuencia, esas incapacidades de derecho, por ese fundamento, no pueden ser salvadas. Esto es, la persona sobre la que recae esa prohibición no puede evadir esa prohibición a través de un representante legal. Por ejemplo, los padres, los progenitores, tienen incapacidad de derecho para poder contratar con sus hijos menores de edad. Hay una incompatibilidad. En consecuencia, de celebrarse eventualmente un contrato, ese contrato sería nulo. Hay una razón superior que le impide a los progenitores contratar con sus hijos menores de edad. Pasemos ahora a analizar la otra incapacidad, la llamada incapacidad de ejercicio. La incapacidad de ejercicio implica la imposibilidad en que se encuentra una persona de poder ejercer por sí mismo los derechos de los que es titular. Por ejemplo, para adelantarles la explicación de este supuesto, supongamos que una persona fallece, tiene un hijo menor de edad. Ese niño tiene capacidad de derecho para ser titular de los bienes que dejó su padre al momento de fallecer. Será, por ejemplo, propietario o titular de un inmueble, de una casa, de un departamento. Sin embargo, por una razón lógica, en razón de la edad, no tiene capacidad de derecho, no puede ejercer por sí mismo todos los derechos que implica ser dueño de ese inmueble. No puede venderlo, no puede alquilarlo, no puede hipotecarlo. Pero esos actos jurídicos sí podrán ser celebrados por su representante legal en su nombre. Veamos ahora, ¿quiénes se encuentran en esta situación? ¿Quiénes son incapaces de ejercicio? Según el artículo 24 del Código Civil y Comercial, son personas incapaces de ejercicio, la persona por nacer, la persona que no cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente y la persona declarada incapaz por sentencia judicial con la limitación o con la extensión, o mejor dicho, en la extensión que dispone la sentencia. Como verán, existen distintos incapaces o distintas especies de incapaces de ejercicio, cada una con sus propias características. Por ejemplo, la persona por nacer, que es aquella
que está concebida por una razón lógica, se encuentra absolutamente incapaz de ejercer por sí misma sus derechos, de los que es titular. Tiene capacidad de derecho, como les expliqué en el ejemplo anterior, pero no los puede ejercer. ¿Quién los reemplaza en ese ejercicio? Pues bien, los representantes legales que el mismo Código Civil y Comercial enumera. Normalmente, por ejemplo, los progenitores. Seguidamente, la persona que no cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente es aquella que no ha cumplido los 18 años, según lo dispone el artículo 25 del Código Civil y Comercial. Dentro de la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, el nuevo Código Civil y Comercial distingue la categoría del adolescente. El mismo artículo 25 nos dice que el adolescente es la persona menor de edad que cumplió 13 años. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra ese adolescente? ¿Por qué el Código Civil y Comercial lo distingue? Pues bien, la categoría adolescente tiene efectos jurídicos específicos. Esto es, ¿qué significa? Genera una presunción de madurez, pero para determinados actos, no para todos. Por ejemplo, a partir de los 13 se presume, se considera que el adolescente tiene capacidad para decidir respecto a si se va a realizar o no tratamientos de salud, en la medida en que no sean invasivos o que no impliquen un riesgo para su salud o su vida. Otro ejemplo, el adolescente puede ejercer, o mejor dicho, tiene el derecho de ejercer la responsabilidad parental si es que ella tuvo hijos. Responsabilidad parental me refiero a los derechos y deberes que tiene todo progenitor respecto de sus hijos menores de edad. Otro ejemplo, puede iniciar un juicio contra otra persona, aún con la oposición de sus padres, que son los representantes legales, si cuenta con autorización judicial. En esta diapositiva vamos a estudiar, a analizar el tema de las restricciones a la capacidad. Para ello tengan en cuenta los incapaces de ejercer sus derechos, como vimos en cuadros anteriores, son específicamente las personas por nacer y los menores de edad. Esto es, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente y dentro de ellos la figura o la situación particular en que se encuentra el adolescente. Veamos esta categoría de aquella persona declarada incapaz por sentencia judicial, pero con esta aclaración. A partir del artículo 31, el Código Civil y Comercial explica, sistematiza todo un conjunto de restricciones, de limitaciones a la capacidad de las personas mayores de 13 años. ¿Por qué? Porque sufren o tienen alguna discapacidad mental. Ese es un ejemplo. A su turno, el artículo 31, y esto es importante, nos explica, enumera ciertas reglas para proceder a restringir o limitar el ejercicio de la capacidad de hecho de una persona humana. Por ejemplo, la capacidad de ejercicio de la persona humana se presume, ¿sí? En segundo lugar, las limitaciones o restricciones a la capacidad son excepcionales y siempre se imponen en beneficio de la persona, para protegerla, para cuidarla, por la particular situación en la que se encuentra. Otra característica, para limitar en menor o en mayor medida la capacidad de ejercicio,
siempre se necesita de la sentencia de un juez, de un proceso judicial, pero con la característica que es interdisciplinario, esto es, se da intervención no solo a los abogados de esa persona, sino también a psicólogos, a psiquiatras, a trabajadores sociales, etc. Otra característica de este nuevo sistema es que la persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías que sean adecuadas para su comprensión. Y además tiene derecho a intervenir, a ser oído en ese proceso. Luego de haber explicado cuáles son las reglas generales que el Código Civil y Comercial consagra para la restricción, o para proceder, mejor dicho, a la restricción o limitación del ejercicio de la capacidad jurídica de hecho de la persona, el código, de acuerdo a esta diapositiva, procede a distinguir dos situaciones. Por un lado, la persona a la que se limita o restringe la capacidad, y luego una situación más delicada o más grave por la situación en que se encuentra la persona, esto es, la declaración de incapacidad. En este sentido, el artículo 32 del Código Civil y Comercial se refiere o distingue la situación de la persona con capacidad restringida, reitero, y luego la incapacidad. Y dice así: el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o bien una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime o que considere que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar un daño a su persona o a sus bienes. En este caso, el juez procede a designar los llamados apoyos, cuya designación puede recaer en un pariente o bien incluso en un amigo o en un tercero. Y debe especificar además qué funciones debe cumplir. Con esta aclaración, los apoyos deben promover la autonomía de la persona, acompañar y favorecer la toma de decisiones de la persona que es protegida. Dicho de otra manera, la persona que ejerce o que cumple esta función de apoyo no reemplaza a la persona cuya capacidad se limita o restringe, sino que lo acompaña, a diferencia del representante, que ya vamos a ver en qué supuestos procede su designación. La otra situación que vimos en el otro extremo es la de aquella persona que se encuentra absolutamente imposibilitada de relacionarse, de interactuar con su entorno, con otras personas, de expresar su voluntad por cualquier modo o medio. En este caso, el sistema de apoyos resulta ineficaz. El juez, además, puede ya declarar la incapacidad y designar a un representante legal llamado curador, que, reitero, va a reemplazar, va a tomar el lugar del incapaz en el ejercicio de los derechos de los que es titular esta persona.